capítulo 5, versículo 8. Y la palabra del Señor dice así. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante yo soy el Señor, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Gracias, hermano Ali. Hermano Ali Galvis, adorador. Gloria a Dios. Mira, hermano, este es un hombre que estaba siendo formado como sacerdote del nuevo pacto. Estaba el primer testamento, estaban los sacerdotes levíticos, y este hombre estaba siendo formado en el orden sacerdotal de Melquisedec. Melquisedec es el rey de justicia, de Cristo. Y 70 años duró después de que vino Cristo. Hasta el año 70 después de Cristo fue que el templo de Jerusalén fue derrumbado, fue quemado, y ahí se acabó la celebración del rito levítico y pasó a entrar el nuevo pacto de Cristo. Entonces estaba la ley de Moisés y está la ley de Cristo. La ley de Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. La ley de Cristo, como lo dijo el hermano Jimmy, es: ahora vas a amar al prójimo como a ti mismo, y vas a amar a tu enemigo. Aleluya. Entonces leímos en Lucas 5:8 que Pedro, el que conocemos como San Pedro, le dice a Cristo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces quiero utilizar la vida del apóstol San Pedro para que nosotros comprendamos un poco cuál es nuestro camino, el cual el Señor nos ha llamado. Porque hemos cometido errores pensando que porque pertenezco a una iglesia ya el trabajo está hecho, y no es así. Hermanos, les voy a ser sincero, la iglesia no salva, nosotros no salvamos. Nosotros simplemente regamos y sembramos. Pero el que da crecimiento, el que dio su vida por nosotros, es Cristo. Amén. Alábalo. O estamos leyendo mal la Biblia o la estamos comprendiendo mal. Nosotros no salvamos almas. Nosotros le decimos quién es el Salvador. Aleluya. Entonces, cuando estaba Juan el Bautista bautizó con agua a Pedro, el personaje que hoy estamos hablando, y a Andrés, que era su hermano. Y cuando vio al Mesías, a Cristo, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dos siguieron a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Nosotros no podemos mentirle, decir, no, si usted viene acá, usted sí es salvo, ¿no? Ni la gente que ha descargado la Biblia sin leche y miel. No, que yo descargué la Biblia sin leche. No hace nada que la Biblia esté ahí si nosotros no estamos entendiendo el mensaje. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino que el Señor nos llama de Egipto, de allá de la ignorancia supina, extrema, de arrodillarnos ante las estatuas pidiéndole allá que le hacían oído, pero no nos estaban oyendo. Pero Dios nos capacitó y nos hizo a semejanza de Él. A semejanza de Él nos hizo. Entonces, amados hermanos, llega Pedro y el Señor lo llama. Él tenía más de 30 años de edad. Era un hombre que asistía a la sinagoga, asistía al templo, oía la Biblia que hasta ese tiempo existía, que era desde Génesis hasta Malaquías. ¿Por qué nombro que eran hombres que tenían más de 30 años de edad? Porque tenían ya una formación. Ellos leían la Torá, la Biblia. Y resulta que les presentan a Cristo y Cristo le dice: sígueme. Así pasa hoy en día. Nosotros venimos de Egipto, de la ignorancia. Ahora somos cristianos porque leemos la Biblia. Pero todos los judíos iban a culto, como hacemos nosotros, y leían la Biblia. Pero mira la oportunidad que el Señor le dice: tú sígueme. Hay una diferencia. El Señor le dijo a los apóstoles: a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. A los demás no. ¿Quiénes eran los demás? El pueblo judío, que también se congregaba y asistía a la sinagoga a oír las enseñanzas. Entonces hay un privilegio en leer la Biblia, amén. Pero hay un privilegio mayor cuando Cristo te llama. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta plaza
hace la diferencia. Porque nosotros le decimos, lean Biblia. Pero a la misma Cristo dijo, en Juan 5:39 le decía, escudriñad las escrituras, porque a ellas les parece que ustedes tienen la salvación. Pero ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí, dice Cristo, para que obtengan la salvación, la vida eterna. Entonces, la Biblia no salva. La Biblia no salva, hermanos. Salva de quien habla la Biblia. Entonces nosotros estamos, la Biblia nos condena más bien. Pablo decía, a mí la ley en vez de darme vida me condena. Y ese es el propósito de la Biblia. Demostrarnos lo malo que somos. Demostrarnos la necesidad de un Salvador. La persona que lea Biblia y la practique, lo primero que se va a dar cuenta es que necesita a Cristo. Amén. Ese es el deber de la Biblia. La Biblia no es para decírselo a los demás. La Biblia no es para predicar solamente a los demás. La Biblia es para que nosotros agarremos esa palabra y la formamos dentro de nuestra mente y de nuestra forma de ser. Y tratando de hacerla, dice, tengo un problema. No cumplo lo que yo estoy predicando. Y entonces, para seguir a Cristo, ustedes se ponen a leer la Biblia y Cristo tiene un requisito. ¿Usted tiene una cruz? No. Si no tiene una cruz, usted no es discípulo de Cristo. Y eso casi no se enseña en las iglesias. En las iglesias les dice, ya somos iglesia y Cristo viene a buscar la iglesia. Pero no es así. Porque si usted es fornicario, si usted es sodomita, si usted es corrupto, ¿qué dice la Escritura? No tendrán parte en el reino de los cielos. Así usted se congregue. Entonces no estamos enseñando de forma correcta o estamos yendo a culto por tradición y costumbre, pero no estamos reflexionando qué estamos haciendo con la enseñanza. Volviendo a Pedro, Pedro tenía más de 30 años de edad, era evangélico de aquella época, era judío, estudiaba la Biblia, iba a culto, leía la palabra de Dios, pero la diferencia es que Cristo le dice, sígueme. ¿Y qué acabamos de leer, hermano Ali? Pedro le dice al Señor, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Un hombre con más de 30 años de formación cristiana, de bíblica, una cultura como el pueblo judío, que trataban de ser honestos, de no ser ladrones, de no ser mentirosos, etcétera, como el Señor nos enseña a nosotros. ¿Y qué le dice al Señor? Señor, apártate. Entonces él era el primero que necesitaba un Salvador. ¿Ven? Y nosotros tenemos que... La Escritura dice, mira, que a medida que aumenta el pecado, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. El que más come Biblia es el que más peca. Si yo soy el que más leo Biblia de ustedes, yo sé lo que es pecado. Por lo tanto, cuando sobreabunda el pecado, yo necesito más de Cristo, de su gracia. Entonces el Señor le dice, vamos, Pedro, ¿tienes una cruz? Sí, Señor, soy pecador. Ese es uno de los requisitos. Vamos, acompáñame a la cruz. Porque es cierto, Cristo murió por todos nosotros. Pero a nosotros nadie nos dice que tenemos que ir a morir junto con Cristo. Y eso lo dice la Biblia. Yo tengo que irme a crucificar junto con Él. Si yo consumo piedra, yo soy un drogadicto. Cristo recibió azotes y los clavos en el madero porque se hizo drogadicto por mí. Y Él fue primero para darme ejemplo y abrió sus brazos para perdonarme mi drogadicción. Pero ¿qué me dice a mí? Pero arrepiéntete y conviértete, deje ese vicio. Amén. Entonces es una lucha que yo voy a empezar, porque voy a empezar a morir. Por amor a Él, porque Él ya fue primero. Él ya se hizo drogadicto, se hizo pecador por nosotros. Nosotros tenemos que dejar la vagabundería que me está haciendo un daño. Yo no puedo estar robándome la licuadora de mi mamá para ir a comprar el vicio. Oye, tiene que iluminarme la mente y decir, Señor, no puedo hacer esto. Es una lucha. Pregúntale al drogadicto cómo cuesta dejar un vicio. Pero igualmente dejar de mentir, dejar de ser fornicario, dejar de ser corrupto, de que me dé un enchufe por ahí para ponerme en la buena. Todas esas cosas
requieren un carácter, una personalidad, una valentía para que este sistema no lo meta dentro de un sistema que le pertenece al enemigo, a Satanás, que es el que gobierna todo este sistema. Y así como el drogadicto le es difícil dejar la droga, para nosotros dejar la cobardía de venir a congregarnos. Ay, no, si me congrego con estos hermanos, ¿qué van a pensar mis otros hermanos? Porque viven con un cliché, con una serie de temores que les impide ser libres, de decir, yo puedo oír. Cristo mismo dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y qué le dicen los pastores? No estén oyendo por ahí. Entonces, ¿a quién le tienen que hacer caso? ¿A Cristo que me está diciendo que tenga oído, utilízalo? ¿O al pastor que te está diciendo, no esté oyendo los hermanos por ahí? Hay que oír al Señor que nos está aconsejando. Del mismo Cristo decían que estaba loco. Del mismo Cristo decía que era samaritano. Del mismo Cristo decía que tenía demonio. Si dicen eso de ellos, ¿qué no van a hablar de nosotros? A escondidas o a espaldas o hipócritamente nos saludan. Pero no se sientan con nosotros a ver qué estamos enseñando incorrectamente. Ah, no me habla porque yo hablo del Dios de los hebreos, Yahweh o yo soy. Pero en su misma Biblia aparece yo soy. Entonces yo no estoy inventando. No me habla porque no quieren, no les provoca, no porque su cerebro no les da para razonar. Porque ha sido una tradición. Por una tradición, por la costumbre. Sí. ¿Ve? Entonces, perdóname, nos ha iluminado el Señor para decir, nosotros adoramos al Dios de los hebreos. El que ignora, ignore. Pero si ya nos revelaron algo de la verdad, ¿por qué yo me resisto a esa verdad? Ahí está el pecado. Porque uno puede hacer cosas por ignorancia. Yo puedo darle el diezmo a un apóstol falso y vagabundo y ladrón. Pero si yo descubro que no está invirtiendo ese diezmo, esa ofrenda en la iglesia y en los necesitados y en los hermanos que necesitan solidaridad, no le está dando el uso apropiado, entonces yo también digo, yo me voy para otra congregación porque necesito ser responsable, que lo que le estoy dando no es para mantener al mentiroso. Porque si ese no es apóstol y es un mentiroso, no está siguiendo a Cristo, está siguiendo al otro, al mentiroso, al padre de mentira. Entonces, amados hermanos, Cristo es el camino. Nos llamó de allá de los gentiles, de la ignorancia del mundo de egipcio, para que pertenezcamos al pueblo del hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo que lee Biblia. Y el pueblo que lee Biblia, hay una promesa en esa Biblia, que es Cristo, el Mesías, el Salvador, ¡Aleluya!, de aquellos que están luchando por agradable y cumplir la ley del Dios de Israel. Este río de la cruz, sí, el mismo Cristo sufrió y lloró. Pasa de mí esta copa, decía Cristo, pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted quiere. Y dice que sudaba gotas como de sangre, en la agonía de saber que lo iban a crucificar. Porque el Padre se lo advirtió desde Génesis 3:15, cuando el hombre pecó. Ya el Señor le estaba diciendo, ¿verdad?, todo lo que le iba a suceder. Porque esto es un sistema malo. Aquí en la tierra es un sistema anatema. Aquí impera la maldad. Y la prueba es que vino el Hijo de Dios, lo escupimos, y él no fue a un pueblo pagano, él fue un pueblo que leía la Biblia y que debería de esperar al Salvador, del cual hoy estamos hablando. Lo escupieron, se burlaron de él y lo crucificaron. Usted lee el Salmo 22, Isaías 53, y el Padre le dijo, mira hijo, un día tú vas a pedir un vaso de agua porque vas a tener sed y te van a dar hiel. Y estando en la cruz, allá que no se podía servir el vaso de agua porque tenía las manos clavadas, horadadas en el madero, le dijo a sus hermanos, tengo sed. Y le alcanzaron una esponja empapada en hiel. Y él dijo, Padre, todo lo que me dijiste se cumplió. Esas son las joyitas que somos nosotros. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que huir de esa maldad, de ser instrumentos de maldad, de mentira. Y esto es de valientes, hermano. Esto es de valientes. Entonces, ahí está el ejemplo de Pedro. Eso es lo que quería enseñarles. Cómo el Señor a los que llamó, justificó. A los que justificó, santificó. Y a los que santificó, Él se va a glorificar en ellos. ¿Dónde nos quedamos en el camino? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
tenemos que correr de manera tal de ser escogidos y que Dios nos siga perfeccionando, y por eso invitamos a los hermanos a esta Plaza de las Palmeras, aquí en Tanaguarena. No dejen de congregarse como algunos tienen por errada costumbre, porque todos los días aprendemos algo que nos va a ayudar para nuestra salvación. Pero yo, disculpa, ¿cómo hace uno para la Biblia? Yo no lo entiendo mucho. Eso poco a poco. Yo tengo 35 años, mire, y yo sé que cada vez que la hablo digo, Señor, no te entiendo. Esa carta de amor que es la Biblia, que tiene tan buenas noticias, donde nos dice que ya Cristo pagó el precio, que ya se reconcilió con el Padre, pero hay que leer ese testamento. Si no leo el testamento, yo no sé dónde estoy parado. Ignorante, ando a golpes por la vida. Yo conozco gente que me dice que la vida no trae instrucciones. Sí, ahí está la palabra de Dios. Ahí están las instrucciones de la vida. Pero por ignorarla, mi pueblo perece por falta de conocimiento, como está escrito. Así que, amados hermanos, este es el mensaje sencillito. No debemos dejar de congregarnos. La invitación sigue. Todos los días aprendemos algo que nos va a aclarar y nos va a despejar el camino. Nos falta mucho por recorrer, amén, pero empecemos a dar los primeros pasos. Y si en los pocos somos fieles, el Señor en los muchos nos pondrá. Que nuestros nombres aparezcan allá anotados en el librito que lleva Cristo. Ese es el propósito por el cual hoy hacemos todo este esfuerzo de congregarnos, de buscar. Dios no necesita ayuda de nadie, somos nosotros los que necesitamos de Él. Aleluya. Y por eso estamos aquí. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Ahora Dios, aplauda a Cristo que se lo merece. Digno de recibir la gloria y la honra.